vamos ahora sí con Castilla y León, la Federación Castellana y Leonesa. Néstor nos ha prometido Soria y la Así estamos es, esperando. así es. Hoy nos vamos a referir a la provincia de Soria, una de las 9 que compone la autonomía de Castilla y León, situada al este de la autonomía. Limita al norte con La Rioja, al sur con Guadalajara, al este con Zaragoza y al oeste con Burgos y Segovia. Su superficie es de 10.300 kilómetros cuadrados y toma su nombre, como la mayoría de las provincias españolas, de su capital, la ciudad de Soria. Es la provincia española menos poblada, con una densidad de 8,60 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las menores de la Unión Europea. La población de la provincia es de aproximadamente 88.500 habitantes y el 44% vive en la capital, Soria. Tiene además una de las poblaciones más envejecidas de Europa. El 6% de sus habitantes son mayores de 85 años. La provincia tiene más de 500 núcleos de población, agrupados en 183 municipios, de los cuales más de la mitad, 116, son localidades de menos de 100 pobladores. Únicamente 11 de ellos tienen más de 1.000 habitantes y solamente Almanzán y Soria, la capital, superan los 5.000. La altitud media es de 1.025 metros y las sierras situadas al norte de la provincia condicionan el clima. Al este y sur hay comarcas pertenecientes a la cuenca del Ebro, en el afluente del río Jalón. La mayor parte de la provincia forma la cabecera de la cuenca del Duero. Se distinguen varias comarcas: la Tierra de Ágreda, al este lindando con Aragón y presidida por el Moncayo, una montaña del sistema ibérico situado entre las provincias de Zaragoza, en Aragón, y Soria. Con sus 2.314 metros, es la máxima cumbre del sistema ibérico. Otra comarca es la meseta soriana, tierra de cereales y remolachas en el Valle del Duero. En el límite con la provincia de Burgos se encuentra la comarca de Pinares, donde se ubican los picos de Urbión, lugar de nacimiento del río Duero, el río más importante del noroeste de la península ibérica. Tiene 897 kilómetros de largo y desemboca en el Océano Atlántico, en Oporto, Portugal, luego de atravesar, además de Soria, las provincias castellano-leonesas de Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Y por último, la comarca de Tierras Altas, al nordeste, zona pobre y escabrosa, pero con importantes recursos de ignitas. ¿Qué son las ignitas? Es una huella o señal de actividad dejada en los sedimentos o en las rocas. Hablamos de huellas de dinosaurios, con importantes yacimientos de ignitas en varias localidades de Soria: Yanguas, Villar del Río, Bretún y Santa Cruz de Yanguas. Y ahora nos referiremos a la ciudad de Soria. Está situada a orillas del río Duero, sobre las estribaciones del sistema ibérico, sobre dos cerros, el Cerro del Castillo y el Cerro Mirón, a unos 1.063 metros de altura, siendo la ciudad de Soria la segunda capital de provincia española más alta, detrás de Ávila, de la que estuvimos hablando hace unos programas. Tiene una superficie de 271 kilómetros cuadrados y una población de 39.000 habitantes aproximadamente. Aunque existen indicios de asentamientos de la Edad de Hierro y celtibéricos, Soria entra en la historia propiamente con su repoblación entre el 1109 y el 1114 por el rey aragonés Alfonso I el Batallador. Enclave estratégico debido a las luchas entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, Soria pasó a formar parte de Castilla definitivamente en 1134, durante el reinado de Alfonso VII. En Soria nació Alfonso VIII y tenía establecida su corte Alfonso X cuando recibió la oferta al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Pujante durante la Baja Edad Media, gracias a su situación fronteriza y su extensa cabaña ovina,
Soria entró luego en una lenta decadencia durante los siguientes siglos. Sufrió daños en la Guerra de Sucesión y más graves durante la Guerra de la Independencia. La ciudad conserva importante patrimonio arquitectónico, con una extensa muralla medieval, palacios renacentistas e iglesias románicas, y es sede del Museo Numantino, con piezas de la cercana ciudad celtíbera de Numancia, a lo que nos referiremos un poquito más adelante de este importantísimo yacimiento. Es particularmente importante en su economía la industria agroalimentaria y un creciente turismo atraído por su patrimonio cultural. Soria fue reconocida por la UNESCO como buen ejemplo al incluir la dieta mediterránea en su lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. También está bajo consideración su inclusión como reserva de la biosfera. La ciudad forma parte de la comarca de Soria y se sitúa a 101 kilómetros de Logroño, capital de La Rioja, a 142 kilómetros de Burgos, a 159 de Zaragoza, a 207 de Valladolid y a 231 de Madrid. Soria cuenta con un clima oceánico. El invierno se caracteriza por ser largo y frío. Tiene una temperatura media de 3 grados en enero, llegándose a producir anualmente unos 83 días de heladas. Por su parte, el verano es de templado a cálido, 20 grados en julio y agosto, con máximas de 28, que en los días de canícula pueden llegar hasta los 35, aunque el calor estival se ve suavizado por unas noches frescas con unos 12 grados en junio. Las precipitaciones son moderadas, 512 milímetros al año, siendo la primavera la gestación más lluviosa, destacando los meses de abril y mayo. En invierno, las nevadas son frecuentes. A comienzos del siglo XIII, conoció uno de sus periodos más florecientes gracias a su situación fronteriza. El comercio desarrollado por los judíos hizo de Soria una villa importante. Unos 1.038 judíos, según un censo de 1290, habitaban la Aljama, entidad de judías en la que se agrupaban las comunidades, situada en los límites del castillo. Muchas actividades económicas de la Edad Media soriana giraban en torno de la lana. Capital de una provincia que era cabecera de varias cañadas reales, Soria controlaba el esquileo estival de sus rebaños y el envío del preciado vellón a Burgos y los puertos del norte de la península ibérica. Este gran negocio, regulado por el Consejo de la Mesta, creado por Alfonso X el Sabio, y que reunía a todos los pastores de León y de Castilla en una asociación ibérica y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios, tales como eximirlos del servicio militar y de testificar en los juicios derechos de paso y pastoreo. Fue creada en 1273. Garantizaba la preeminencia de los propietarios ganaderos, los linajes que controlaban la vida municipal. Como muestra de pujanza, Soria consiguió uno de los preciados puestos de representación entre las 16 ciudades a enviar procuradores a las Cortes del Reino de Castilla, y fue sede de algunas de sus reuniones, por ejemplo, la de 1380. En contrapartida, la inestabilidad política del último tercio del siglo XIV permitió que perdiese su condición de realengo y que Enrique II la cediese al mercenario francés Bertrand de Guiselin como pago por su apoyo en la Primera Guerra Civil Castellana contra Pedro I de Castilla. La cesión topó con la abierta hostilidad de una población que no deseaba abandonar el dominio real, y las tropas de Du Guesclin tuvieron que tomar al asalto la ciudad en 1369. Tras la renuncia de Du Guesclin, la ciudad siguió hasta 1539, concediéndose en señorío a miembros de la familia real. Así fue infante de Soria el futuro Juan I de Castilla y duquesas de Soria las reinas Catalina de Lancaster, María de Aragón e Isabel de Portugal.
Hay cierta confusión sobre el momento en el que Soria pasa a ser de villa a ciudad. Se dice erróneamente que esto ocurrió en 1266, con una bula de Clemente IV en que supuestamente concedía la categoría de catedral a la iglesia de San Pedro de esta capital. Una noticia que ya en 1788 desmintió el historiador Juan Bautista López Ráez. Lo cierto es que Soria sigue siendo llamada villa en documentos de 1374, mientras que un privilegio del 22 de junio de 1377 ya se habla de la ciudad de Soria. Es posible que la elevación a ciudad tuviera lugar en 1375, año en el que hubo varias bodas reales, según las cronistas, ya en la ciudad de Soria. Continuamos con Soria y vamos a la actualidad. Soria puede definirse como una capital pequeña pero activa, gracias a la industria del turismo, hoy por supuesto sin actividad, que conserva en parte su carácter histórico y medieval y rincones que resumen esa magia que ha seducido a los viajeros de todos los tiempos. La ciudad trata de rentabilizar la pátina literaria otorgada por su protagonismo en varias de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer o en los versos de Antonio Machado y Gerardo Diego. También Ángela Figuera Aymerich dedicó un importante poemario al conjunto de la provincia, Soria Pura. También tiene sus fiestas, 4 fiestas populares: la Semana Santa, el Carnaval, San Juan y San Saturio. Vamos a referirnos a estas dos últimas. Fiesta de San Juan es declarada fiesta de interés turístico regional de Castilla y León, de larga historia, según algunas interpretaciones. Es incluso mencionada en el Fuero de Soria de 1110. Actualmente se celebran en torno al 24 de junio, coincidiendo con el solsticio del verano, comenzando siempre un miércoles y concluyendo la noche del lunes siguiente. El año pasado y este, por supuesto, han sido suspendidas. La ciudad se distribuye durante sus fiestas en 12 cuadrillas, cada una con el nombre de un santo. Junto a la figura del toro, las cuadrillas son las protagonistas de los San Juanes y proviene de la antigua distribución medieval de la ciudad, en 16 barrios o collaciones. Las cuadrillas son las encargadas de proveer el toro para el viernes, de repartir las tajadas entre los vecinos que han entrado en fiestas el sábado y el domingo, de organizar el reparto y de preparar la caldera, y sacar en procesión a los santos de cuadrilla, los lunes de bailas, es decir, el baile popular. La fiesta de San Saturio son las fiestas patronales de Soria, en honor a San Saturio, cuya efemérides es el día 2 de octubre. Se celebran del 1 al 5 de octubre. El programa de fiestas está cargado de eventos deportivos y musicales, con decenas de actividades que completan la tradicional procesión en honor al patrón que se realiza en la tarde del 2. De aquí proviene un dicho local: haga frío o calor, San Saturio el día 2. Esto nos da una visión de lo que pueden ser estas fiestas, en muchas ocasiones protagonizadas por el frío que ya presenta Soria en el mes de octubre. La tradición sitúa a San Saturio como un eremita soriano que vivió en la segunda mitad del siglo VI. Su muerte data del año 570. Al parecer, Saturio procedía de una familia de nobles y ricos visigodos. Cuando sus padres murieron, repartió sus bienes entre los pobres, siguiendo los consejos evangélicos, y se retiró a una cueva en la sierra de Santa Ana, donde llevó una vida de oración continua y contemplación, y construyó un oratorio en honor del arcángel San Miguel, de quien era muy devoto. Fue reconocido como santo el 31 de agosto de 1743 por el Papa Benedicto XIV. Y ahora vamos a hacer una muy breve referencia a Numancia, orgullo de los sorianos, quienes refieren a su espíritu numantino. Numancia es el nombre de una desaparecida población celtíbera
situada sobre el Cerro de la Muela en Garray, Soria, por supuesto, a 7 kilómetros al norte de la actual ciudad. La resistencia de sus habitantes al asedio realizado por las tropas de la República de Roma bajo las órdenes de Publio Comelio Escipión Emiliano, el africano, en el verano del año 133 a.C., prefirieron suicidarse antes de rendirse a sus atacantes. Ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia en la expresión resistencia numantina. Es muy rica la historia de Numancia y nos llevaría un programa completo para desarrollarla. Digamos que en la actualidad Numancia es un yacimiento arqueológico de la provincia de Soria declarado bien de interés cultural. Los terrenos en los que se asienta el yacimiento fueron parte del vizcondado de Esa y en 1917 sus propietarios lo donaron al Estado. Y finalizamos nuestro encuentro hoy por Soria refiriéndonos al gran poeta Antonio Machado, que parte de su vida, muy pocos años de su vida, vivió en Soria. Por supuesto, Machado ha nacido en Sevilla el 26 de julio de 1875. Y con lo mismo que con Numancia, para referirnos a su apasionante biografía necesitaríamos un programa por lo menos. Digamos que trasladada a Madrid, la familia de Machado en 1883 ingresa al Instituto Libre de Enseñanza, la institución que en coherente armonía con el ambiente familiar de los Machado marcaría en su ideario intelectual. Llega a Soria en 1907, luego de obtener el título de profesor de francés en institutos de segunda enseñanza. Ingresa como profesor en un instituto de la capital soriana el 1 de mayo. Hay varias versiones por su elección de Soria para ejercer su magisterio. Tal vez la cercanía con Madrid pudo haber sido una de ellas. 5 años en Soria, escribiría en 1917, orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. En lo literario, así quedó reflejado en su libro Campos de Castilla. En lo profesional, inició su vida como maestro de pueblo. En lo sentimental, descubrió a Leonor Izquierdo, el gran amor de su vida, muchos años menor. Pero esta es otra historia. Es venerado en Soria como el poeta que la hizo trascender. Y aquí rendimos nuestro homenaje con Campos de Soria. Campos de Soria, de Antonio Machado. Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre el Duero, con sus murallas roídas y sus casas denegridas, muerta ciudad de señores, soldados o cazadores, de portales con escudos, de 100 linajes hidalgos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos, que pululan por las sórdidas callejas y a la medianoche ululan cuando graznan las cornejas. Soria fría, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río. Tardes de Soria, mística y guerrera, hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza, tristeza que es amor. Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan, conmigo vais, colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas, álamos del amor que ayer tuvisteis, de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera, álamos del amor cerca del agua, que corre y pasa y sueña, álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Oh sí, conmigo vais campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra, agria melancolía de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Aquí hemos terminado nuestro paseo por Soria y seguimos con Encuentro de Culturas.